Ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidas a una nueva clase del Lilmod en español de nuestro Beit Midrash de Torah Mitzion. Hoy, por fin, llegamos. Vamos a empezar a estudiar, ¿qué La cosa? vida. La La vida. Midá. La Midá. Ya hemos llegado Ah, al momento culmine de la Tfilá. Si el Shema Israel nos ha llevado unas cuantas clases, yo creo que la Midá nos va a llevar otras tantas. Y ya que estamos, yo estoy pensando, saben que hemos pasado la gracias. mitad del mes de Av y próximamente va a empezar el mes de Elul, que es el último mes del año, y luego Rosh Hashanah y los Yamim Genial. Noraim. Y cuando ya nos vayamos acercando, vamos a ir adaptando un poquito también el programa, que obviamente está todo relacionado con todo, pero la Midá en particular es, es la tfilá central del judaísmo, como ustedes saben, y es el momento cúlmine de la tfilá. Vieron que decíamos que cuando en el Talmud y en la literatura rabínica hablan de la tfilá, se refieren en realidad a la amidad, a este Ya. momento, ¿sí? Nuestra tfilá, nuestra conexión con Hashem, es el momento de la amidad. Y la amidad está muy relacionada con una mujer. ¿Saben con quién? Hanna. Con Haná, exacto. Con Ahí Anita le Hanna. hace honor a su tocaya, con Haná, que fue la madre del profeta Shmuel, de Shmuel Anabí. Que fue Haná Pedro. tiene una historia muy hermosa. Ya le vamos a dedicar toda una clase para estudiar a Haná y a su tfila, quizás más de una clase. ¿Vieron? Ya le estudiaremos Besrat Hashem, porque se relaciona mucho también con Rosh Hashanah. Entonces no les quiero spoilear mucho el asunto, pero sí se relaciona Haná con Rosh Hashanah y con la Midá. Y muchas de las alajot y de las leyes, ¿sí? De cómo se reza la Amidá, e incluso el mismo texto y las alusiones y las ideas que aparecen dentro de la Midá fueron sacadas de la Tfilá de Haná en Shiloh. Así que es algo muy hermoso porque fue una mujer la que germinó las bases de la Tfilá central de Am Israel. Así que eso es muy lindo. No quería dejar de nombrarlo. Y ahora sí, vamos a empezar a estudiar. Las invito a todas si pueden prender las cámaras. Muchas gracias Esther, Anita y Silvia, que ya la tienen prendida. Así nos vemos y charlamos y bueno, nos conocemos también porque estamos en distintas partes del mundo. Así que sin más preámbulo, allá vamos. Y le agradecemos también a Nerle Elef y Morayá por mucho de este material. Bueno, empecemos entonces. Vamos a hacer hoy, Besrat Hashem, una introducción a la Mida, ¿sí? Saben que, como la tfilá, nosotros ya muchas cosas hemos estudiado, cómo nació la tfilá, cómo se fue estructurando a lo largo de los siglos. ¿Se acuerdan que en principio era algo espontáneo que salía del corazón junto con los korbanot? Y con el correr del tiempo, los sabios le dieron una estructura también para que no se perdiera y para que todas las personas de Am Israel, tanto los sabios como las personas comunes, pudieran rezar y tener un texto unificado y una manera común de acercarse a Shem. Entonces, vamos a leer juntas y a estudiar algunos textos relacionados con la mía. Adelante. ¿Quién quiere empezar? Leo, Dale, Silvi. Oh, no. Ah, yo, dale, Katia. Es Katia, lo sí. mismo. Adelante, Ok. Katia. El establecimiento de la estructura, el establecimiento, la estructura y el propósito de la Amidá. La Amidá es una de las plegarias más significativas del judaísmo y el eje de las plegarias diarias. Es una expresión de los principios básicos y fundamentales del judaísmo, acompañando nuestro pedido a Dios por nuestras necesidades más básicas. La palabra amidad significa de pie, porque esta es la posición en la cual se recita. A menudo se refieren a esta plegaria llamándola el Shemona Esdre, las 18 bendiciones, por las 18 bendiciones que originalmente contenía esta plegaria, compuesta al comienzo del periodo del Segundo Templo por los hombres de la Gran Asamblea. La amidad nos guía cuando le rezamos a Dios, manifestando profunda gratitud y expresando nuestras más profundas aspiraciones y preocupaciones. Excelente.
Por ahora se entiende. Tenemos amidad, dijimos que viene de la amod, ponerse de pie, porque así rezamos la amidad. Y también se la conoce como Shmona Esrei, ¿sí? Que son las 18 bendiciones. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan que en el día tenemos 3 momentos principales de tefilá? Shaharit, a la mañana, Minja, a la tarde, Arbit, a la noche. Cada uno de estos momentos tiene, por supuesto, su amidad o su Shmona Esrei. Y en cada evento, Hag o Shabbat, donde se agrega una tefilá extra, por ejemplo en Shabbat y Hagim, que se agrega Musaf, el agregado. Musaf, ¿en qué consiste? Adivinen. Amidad. En una amidad, ¿sí? Y en Yom Kippur, que es la única vez que hay 5 tefilot, que se agrega Neilá, Neilá también tiene su propia amidad. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos momentos de tefilá tiene su amidad. Y al igual que el Sidur, ¿se acuerdan que el Sidur también había sido estructurado, así como las Birkot HaShahar, que habíamos estudiado que las crearon con Ruach HaKodesh, con espíritu divino, los hombres de la Gran Asamblea? La amidad también fue compuesta en este periodo. ¿Se acuerdan que les compartí la línea del tiempo? Ahí está, donde aparece en la época de los Anshe Knesset Agdola, de los hombres de la Gran Asamblea. Muy bien. ¿Sigue Katia? Voy. Dice la redacción de la amidad. La tefilá, la plegaria, es uno de los 3 pilares del judaísmo: Torá, Abodá, plegaria, y actos de bondad. Al Shoshá de Barín, solo 3 pilares, al Shoshá de Barín sobre 3 pilares de la Mishnah Mashet Avot. Y Ay, hay un micrófono abierto, ¿verdad? Ya. Dice, Shimón el Justo fue uno de los últimos de los hombres de la Magna Asamblea. Él solía decir, el mundo se alza sobre 3 cualidades: sobre el estudio de la Torá, el servicio divino, la plegaria a Dios y los actos de bondad. Masejet Avot, capítulo 1, Mishnah 2. La plegaria formalizada, la plegaria formalizada, tal como la conocemos hoy en día, fue establecida por los hombres de la Gran Asamblea hace aproximadamente 2500 años como respuesta al impacto de la destrucción del primer templo y el exilio a Babilonia. El resultado fue el Sidur, libro de plegarias estandarizadas, incluyendo la Midá, así como los momentos fijos para las plegarias. Bien. ¿Se acuerdan? Esto habíamos estudiado en nuestra primera clase, la famosa máxima de Pirkei Avot, al Shloshat Barim Olam Omed, ¿sí? Sobre 3 pilares se sostiene el mundo: a la Torá, sobre la Torá, al Abodá, ¿se acuerdan? Abodat Hashem, ¿sí? El servicio divino, que se traduce también como la Tfilá, y al Gmilut Hasadim, los actos de bondad, las buenas acciones. Entonces, si una de estas 3 son como las 3 patas, vieron que sin una pata, una mesa de 3 patas es lo mínimo que puede tener si no se cae. Entonces, al Shloshá de Barima Olam Omed, nos dicen los jajamim que nos imaginemos esta metáfora de que si faltan alguna de estas 3, no puede existir el mundo. ¿Sí? Sin Torah, sin Abodat Kodesh, sin servicio divino, sin tfilá, sin conexión con Hashem, y sin Gmilut Hasadim, sin actos de bondad del uno al otro, no hay mundo. Como que eso es lo principal. Vieron que hablamos muchas veces, a veces como que nos perdemos, ¿no? En la locura de la vida cotidiana y las noticias y las cosas, y uno como que se ofusca. Acordémonos de nuestro eje: Torá, Abodá, Gemilut Hasadim. Ese es el objetivo. Sí, Silvi. disculpa, Yani, ¿puedes repetir las 3 en hebreo? Sí. Despacito. Torá, Ya. Torá, Abodá, gracias Esther. Abodá, que viene de trabajo, de la abod, ¿sí? O Abodá servir, es abodá. trabajo. Abodá es trabajo y también es servicio.
Por eso el servicio divino. Y en Pesaj hablamos me'abdut leheirut. En Pesaj éramos abadim, éramos esclavos de Paró. Entonces vieron cómo todas las palabras se van relacionando. Y habíamos hablado también de que salimos de Egipto y dejamos de ser Abdei Paró, esclavos de Paró, para ser Abdei Hashem, para ser siervos de Hashem. Entonces, Torah, Abodá, Gmilut Hasadim. Ahora si quieren se las escribo en fonética en el chat. Torah, Abodá y Gemilut Hasadim. Esa es la Abodá Aleph. Abodat Alev, exacto. La Abodat Alev es la tfila, que en el templo, en el Beit HaMikdash, era el servicio que hacían los sacerdotes por medio de los sacrificios. Y que hoy en día tenemos nuestros momentos de tfilá para hacer nuestra Abodat Alev, que es nuestro servicio a Hashem. Excelente, excelente. Y que si vamos más allá, decimos que en realidad la boda es todo. O sea, es todo lo que nosotros, el cumplimiento básicamente de las mitzvot. ¿Sí? O sea, la Torah, las acciones del cumplir mitzvot para con Hashem, y los Gemilut Hasadim, que vendrían a ser las mitzvot entre la persona y el prójimo, los actos de bondad. Ahí tenemos cubiertos ya los 3 pilares principales para que no caiga el mundo. Impresionante. Algo importante, dijimos, esta es la época de los sabios de la gran asamblea, que es el retorno a acción. Es la época de Shivat Zion. ¿Estamos más o menos en lo que es historia judía o medio perdidas? Porque esto es importante. Saben que hoy en día es impresionante. ¿Vieron cómo la historia se repite? Siempre decimos lo mismo, pero en realidad como que la historia es lineal y ocurre y pasan cosas y pasaron cosas y sigue pasando lo mismo y es como medio pendular. Ahí le vi a Silvia haciendo esto. Y hoy en día mamá, ya estamos en la época de Shivat Zion también. Estamos retornando a Zion. Estamos los Yehudim viniendo de todas partes del mundo a Israel, Besrat Hashem, y queremos reconstruir la tierra de Israel, que todavía hay mucha parte de desierto, y queremos también Besrat Hashem que se reconstruya el Beit HaMikdash. Y también estamos en una época igual que como sucedió entonces, donde los Yehudim habían pasado demasiado tiempo en el exilio. Y miren que habían sido unos pocos cientos de años, ahora estamos más de 2000. Así que miren lo lejano, ¿no? Impresionante. Entonces, después de tantos años de exilio, hay mucha asimilación. ¿Les suena esa palabra? ¿Saben que una vez escuché un estudioso diciendo que la asimilación se la conoce en los campos académicos como la Shoah blanca? Impresionante ese término, porque desaparecen más Yehudim que en la Shoah. O sea, ahí nos querían exterminar por la fuerza, acá es como por desidia, no sé, como que van desapareciendo los Yehudim, se van asimilando, van dejando no sé, de estudiar y de conocer y de ser, tal cual, porque es como que perdemos nuestra esencia y nos desaparecemos, eso es asimilar, es como que, chau, soy parte del montón, y es algo terrible, porque realmente tenemos un tesoro tan lindo y tan precioso y que no lo conozcamos y que lo perdamos, ¿no? Y perder realmente esa conexión. ¿Vieron como siempre se habla de los eslabones de la cadena? Cuando se pierde un eslabón, es terrible porque no es solo esa persona, es esa persona y sus hijos y los hijos de sus hijos y son generaciones enteras. Entonces, es muy importante esto que estamos haciendo ahora, Behemet Kol HaKavod, para todas las aquí presentes, dedicarle tiempo al estudio de la Torá, al conocimiento del judaísmo, aunque sea un chiquitito, un shiurito un día, o otro shiur otro día, y así de a poquito, de a poquito. Vieron que a medida que vamos aprendiendo más y conociendo más, se va como que encendiendo la llama y es emocionante y es hermoso, y eso es lo que tenemos que lograr, esa pasión, ¿no es cierto? Por nuestra herencia y por nuestra Torá, que es lo más importante que tenemos y que realmente lo hablamos muchas veces y no lo vamos a dejar de decir, es un ancla en este mundo tan loco y agitado que estamos viviendo. Así que eso es nuestra Torá y esas son nuestras fuentes. Y imagínense una época más o menos como esta, hace unos 2500 años, había sido destruido el primer Beit HaMikdash, los judíos habían sido exiliados a Babilonia, pasó el tiempo, pasó la historia de Purim, ¿se acuerdan? De la historia de Esther, que fue en Persia,
estaban súper asimilados todos los judíos, ¿sí? Y de pronto les dicen, ok, podemos volver a Jerusalén, a Israel, podemos reconstruir el Beit HaMikdash. Adivinen cuántos volvieron. Una cantidad así muy pequeñita, ínfima. No tenían plata, o sea, el segundo Beit HaMikdash, cuando ni bien lo construyeron, era nada que ver, ni con el primero, ni con después la reconstrucción y toda la reformación que hizo Ordus, ¿sí? Herodes en la época romana, pero el segundo Beit HaMikdash al inicio era muy, muy humilde, muy sencillo, y las personas que volvían habían perdido el hebreo, habían perdido el Yiddishkeit, ¿no es cierto? Habían perdido la relación y la cultura judía. Entonces, los sabios de la Gran Asamblea y los líderes de esa generación tuvieron que buscar la forma de revivir, ¿sí? Y de darle vida a la vida judía, porque no la había, eran como, no sé, babilonios con ascendencia judía, ¿no es cierto? Entonces era como, guay, ¿cómo podemos revivir el judaísmo? ¿Qué hacemos? Ok, ¿qué hicieron? El Sidur, ¿sí? Vieron que es impresionante esto también, que en cada época de crisis en la historia judía surge algo nuevo, ¿sí? Somos como el Fénix, o sea, pasa algo, una tragedia terrible y después pasa algo increíble. Entonces, en esta época, después de que volvieron, ¿sí?, a Israel, fue la creación y la estructuración del Sidur, la Amidá, obviamente también, y los momentos fijos de Tfila, lo que habíamos dicho, Shaharit, Minja, Arbit, para darle como un marco, ¿no es cierto?, una estructura que era lo que la gente necesitaba para poder también de a poquito entender. Saben que en la época del retorno de Shivat Zion se lee en el libro de Esdras, si tienen ganas de leerlo y tienen en casa un Tanaj, abran y lean Sefer Ezra, Sefer Nehemiah, van a ver que cuando vuelven, la gente no sabían, no hablaban hebreo, no conocían, entonces empezaron a hacer lecturas de Torah públicas, ¿les suena? Los lunes, los jueves, en Shabbat, los sábados, y leían la Torah y la traducían. Leían un pasuk, traducían un pasuk al arameo, para que la gente pudiera entender, porque no sabían lo que estaban leyendo, no conocían ni la Torah. Entonces, de a poquito se fue reviviendo nuevamente, ¿sí?, el judaísmo. Y en esta época, en este contexto, es que nace de a poquito la Amidá. ¿Ok? Así que miren qué increíble. O sea, después de cada suceso trágico, pasó algo increíble. Mismo después de la Shoah, sabemos, nació Medinat Israel. O sea, es el milagro de nuestra generación y de la anterior y de las últimas, ¿cuántas? Un montón. Después, también en Yavne, después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, surgió Yavne, surgió el calendario hebreo, surgió un montón de cosas, el ser de Pesaj, cosas que, wow, o sea, es impresionante. Si vemos, hay como un patrón en la historia del pueblo judío que cada vez que pasa algo, así que ahora estamos viviendo esta crisis post 7 de octubre, Behemet, esto van a ver, lo vamos a ver de acá a unos tantos años, pero estamos en este momento y se está gestando algo lindo. Besrat Hashem, ya vamos a poder verlo dentro de un tiempo, qué va a ser lo que vamos a crear y somos parte de este momento histórico. Así que Besrat Hashem, sí, que sean cosas realmente buenas y positivas y que tengamos el zehut de poderlo ver. Así que volviendo a la Amida, vamos a seguir adelante. Vamos a ver un poquito de una breve historia. Esto ya es como medio repaso, porque ya lo estudiamos en las primeras clases, pero no está de más. Ya estamos en la 24, así que hace varios meses, Baruch Hashem, que estamos estudiando. Vamos a hacer un breve repaso. ¿Quién tiene ganas de leer? Dale, Silvi, que te habías quedado con antes. Ganas. Una breve historia de la plegaria. Talmud Bavli, Megilá. Uy, Marí. Sorry, ¿qué? Adelante, adelante. Ah, ya. Megilá 17b. El texto de la Amidá fue compuesto por los hombres de la Gran Asamblea. Rabbi Yohanan dijo, otros dicen que lo enseña la Baraita, que 120 ancianos, incluyendo muchos profetas, establecieron las 18 bendiciones en el orden que las conocemos hoy en día. La Amidá fue compuesta originalmente por un antiguo cuerpo de profetas y sabios de la Torá conocidos como los hombres de la Gran Asamblea.
Este grupo reunía a los mayores sabios de Torá y a los profetas de la generación, quienes vivieron en la época entre el primero y el segundo templo, alrededor del siglo IV, antes de nuestra era común. Una preguntita, por Sí, favor. sí, Silvi. ¿Es el mismo tiempo del Pirkei Avot? Sí, más o menos. Mm. Ellos Aproximadamente esa época, porque era la época también helenística y por eso tenían mucha Ajá. influencia una cultura con la otra. Ay, ay, ay. Ellos guiaron al pueblo durante la transición desde el exilio de Babilonia y Persia hacia el retorno a la tierra de Israel y supervisaron la construcción del segundo templo. Una de sus promulgaciones más significativas fue la estandarización de la plegaria judía en la forma de la Amida. Esto ya lo venimos hablando, así que seguimos adelante. ¿Sigo? Sí. Ya. Rabbeinu Bajia Katha Hemach, traducción al inglés del Rab Dr. Charles Chavel, páginas 663 a 64. Antes de que fuera establecida la Amidá, la gente rezaba utilizando aquellas palabras que deseaba. Debes saber que desde los días de Moshe Rabbeinu hasta el período de los hombres de la Gran Asamblea, la plegaria en Israel no estaba organizada en un orden definitivo e idéntico para todo el mundo. Cada individuo rezaba por sí mismo de acuerdo con su conocimiento, sabiduría y claridad de expresión. Esta era la práctica general hasta que los hombres de la Gran Asamblea decretaron la amidá para que hubiera un grupo de plegarias idéntico para todas las personas del pueblo de Israel. Excelente. Esto también lo habíamos ido hablando, ¿se acuerdan? De que cada uno tenía su forma de conexión, algunos más poéticos, otros con más palabras, otros con menos palabras. Entonces, ¿qué hicieron los sabios de la Gran Asamblea? Unificar, estandarizar. Es muy como las pruebas estandarizadas de la escuela, ¿no es cierto? Como que está para todos igual, pero no, en realidad es al revés, es como para que todos tengamos la misma posibilidad de acceder y de llegar de la misma forma. Porque a lo mejor a alguien le sale muy fácil rezar y hacer tfilá y conectarse con Hashem con palabras hermosas y cánticos y poesía, y a otro no tanto. Y a lo mejor un día estoy más inspirada y otro día estoy menos inspirada. Entonces, lo que tiene el texto es que nos ayuda a llegar a ese nivel de inspiración. Obviamente cada uno a su nivel y a su ritmo y agregando su propia intención y sus propias palabras, pero todas tenemos la misma puerta, el mismo sendero para poder recorrer. ¿Sí? Estamos todos como en igualdad de condiciones. Bien, ¿qué dice Rambam? Esta es la misma idea que antes, así que Silvi, si quieres seguir. Ya. Rambam, Ilhot Tefilá 1, 4 a 5. Durante el exilio que siguió a la destrucción del primer templo, surgió la necesidad de componer una plegaria coherente que pudiera ser utilizada por aquellos que ya no hablaban de manera fluida en hebreo. Cuando Israel fue exiliado en el tiempo del malvado Nebucadnezzar, se mezclaron con los persas, con los griegos y con otras naciones. Tuvieron hijos en esas tierras extrañas. Esos hijos hablaban idiomas mezclados y el idioma de cada persona estaba conformado por muchos idiomas diferentes. Casi como Cuan- hoy. Sí, es verdad. Por eso les digo que mamá ya es esta época. O sea, estamos Sí, como que en la globalización a gran escala, pero Babel era el Estados Unidos de hoy. Así que esa era más o menos la misma comparación. cuando una persona hablaba no era capaz de expresarse adecuadamente a sí misma debido a la confusión de idiomas. Este es el significado del versículo y sus hijos hablaban la mitad en el lenguaje de Ashdod y no podían hablar en el idioma de los judíos, sino que hablaban de acuerdo con el idioma de cada pueblo. Nehemías 13:24. Por esta razón, cuando una persona deseaba rezar, era incapaz de expresar completamente todas sus necesidades.
o alabar adecuadamente a Dios en hebreo, sin usar también otros idiomas. Cuando Esdra y su corte vieron esto, decidieron establecer para ellos las 18 bendiciones de la Amidad de acuerdo con su orden. ¿No es impresionante? ¡Qué bonito! Ayer les voy a contar una cosa. Ayer en un momento nos sentamos con mi esposo en el parquecito después de la jupá y nos pusimos a charlar. Mi esposo ahora está trabajando, así que mucho en la semana no nos vemos porque llega muy tarde, llega como a las 11:30 de la noche. Entonces tenemos como que poco tiempo para hablar y nos pusimos a charlar y dijimos como que, wow, ya hace un poquitito más de un año que estamos en Israel. Vivimos esta jupá, fue de verdad que una experiencia muy fuerte y muy emocionante. Y decía, estamos en Israel. O sea, estamos en Israel. ¿Entienden? Es increíble. Y wow, o sea, tomar esa decisión y llegar y el esfuerzo y pensar como que esta jupá es lo que nosotros vinimos a lograr para nuestros hijos y ver como ese camino por delante y esa luz al final del túnel fue como muy emocionante, porque eso es lo que vinimos a lograr acá. O sea, eso es Am Israel, eso es la alegría, la continuidad, el todo. O sea, en la tierra de Israel, los Yehudim felices, cantando, bailando, tocando el darbaque, alegrando a los novios, hablando en hebreo. Es impresionante. O sea, la renovación del hebreo también fue una locura, un milagro no de este siglo ni del anterior, pero también fue una cosa única en la historia. Son sucesos que no pasan en otros contextos, ¿no es cierto? Como que Am Israel me ala mazal, estamos como que por encima del plano terrenal, porque pasan cosas muy extrañas y, y de verdad es impresionante. Y esto que está diciendo Rambam, que volvieron los Yehudim y no podían rezar en Ibrit, porque no tenían el idioma, no les salían las palabras. Y esto para los Olim Hadashim es algo como que moneda corriente, porque voy al banco y no sé cómo pedir, no sé, un documento X que vaya uno a saber, no sé ni cómo se llama en español, menos en hebreo, y te pones mal, porque es como que no tenés las palabras. Imagínense que te pase esto para rezar. Es muy fuerte. Y cuando los jajamim y los sabios de la gran asamblea establecieron la amidad y la shmoná esrei, lo hicieron con esta intención, que de verdad todos los yehudim pudieran rezar en ibrit. Van a ver que al principio cuando leen, incluso en español, vieron que a veces las traducciones son como medio raras, pero cuando empezamos a estudiar Ibrit y empezamos a leer de a poquito y leemos muy, muy lento y me quedo leyendo la Midá 5 horas después que todo el CAL terminó, no importa, lo podemos leer en casa tranquilas, pero el punto es que a medida que lo vamos leyendo y lo vamos aprendiendo y lo vamos ejercitando, de a poquito cada vez lo vamos leyendo más rápido y entendemos mejor las palabras y nos conectamos más con el mensaje y con lo que nos quiere transmitir. Y al final es como que hacemos un clic y decimos, wow, o sea, de eso se trataba. Eso es lo que nos querían transmitir los sabios de la Gran Asamblea. Y es algo muy lindo. Así que ya saben, acá somos todos muy sionistas en Lilmod. Estamos todos invitados a venir a vivir a Israel, a estudiar Ibrit. Ay, Besrat Hashem pan de hebreo. Y si no, escríbanle a Jaime y pídanle para que haya más shiurim, porque eso es lo que somos, eso es la forma más idónea y directa para conectarnos con todo, con Hashem, con nuestra herencia, con nuestro pueblo, con nuestra cultura. Es el hebreo, ¿sí? Am Israel, Eretz Israel, Medinat Israel y el Safat Israel, el idioma de Israel. Vieron que es todo como una sola cosa. Es increíble. Este texto de Rambam a mí me movió mucho. No sé si alguna también. Las invito, chicas, a compartir algo. Yo las sigo viendo a Esther, a Silvia y a Ana, así que súmense, prendan las cámaras y hablen No nos tranquilas. conocemos, no nos conocemos. Najón, por eso hay que vernos. Hola, Sara. Sí. Hola, Cabot. Está, bueno, sigamos entonces un chiquitín más. Dale.
Rabbeinu Bajia, ¿quién quiere leer? Bueno, Rebeinu leo yo. Bajia. Bueno, dale, dale, Tercita, dale. La vos, ¿no? Comentario sobre la Parsha Ekef, Muy Pere bien. 11, Pasuk 13. La plegaria fue compuesta en un lenguaje fácil de entender por el hombre común. Los hombres de la Gran Asamblea instituyeron esta plegaria de la Amidá para que pudiera ser pronunciada con fluidez por todas las personas. Por ello, la instituyeron utilizando un lenguaje simple, para no confundir las ideas con su entendimiento del idioma y para que todo el pueblo de Israel estuviera en igualdad de condiciones ante la plegaria, tanto si eran sabios o necios. De esta manera, a través de la Midá, la plegaria se convirtió en un gran igualador y también se convirtió en un gran unificador. Excelente, ahora seguís leyendo Esthercita. Si ustedes leen la Midá, léanla en el Sidur, van a ver que el texto literalmente se entiende. No es como súper metafórico o sofisticado como quizás un salmo o Teilim, ¿sí? La Midá es como mucho más straightforward, ¿viste? Como estamos ahí con la mezcla de los idiomas, mucho más directa y Sí, lo que quiere decir, obviamente, tiene, ya te dejo, Silvi, todo un significado por detrás, pero también se entiende en forma pshat, en forma directa, simple, ¿sí? y Literal. directa. Sí, sí, Silvi. A mí lo que siempre no sé si solo es mi impresión o qué, pero a mí siempre me parece fantástico, es fascinante ver cómo en tantas partes del judaísmo son profesores. Porque tú ves aquí dice, la plegaria fue compuesta en un lenguaje fácil. Najón, Eso requiere de didáctica. Najón. Sí, Y todo el para Exacto. judaísmo es poder como muy didáctico, es necesitas verdad. metodología, necesitas ser profesor. Es verdad. Tal cual, Está en tantas partes, ¿no es cierto? Ujú, tal cual. Najón. Sí, Es que impresionante, el Rab, o sea, la figura sí, del Rab, Moshe Rabbeinu, era el moré por excelencia, Sí, el exacto. educador. En el hasidismo existe la figura del Admor. Admor es Adoneinu, Moreinu, Berrabeinu. Como que wow. es nuestro señor, como que el que los guía, nuestro Moré y nuestro Rab. Es un Admor, como que alguien wow. Y siempre está el Moré, el Mejanej, el que enseña, el que dirige. Incluso los profetas tenían una función didáctica para con los reyes. Los profetas eran los que les estaban ahí sermoneando a los reyes, diciéndoles lo que hacían bien y lo que no hacían bien, más que nada. y, y siempre está esa figura didáctica. Me encantó, Silvi, lo que dijiste. Es hermoso. Tendremos que hacer un Sí, estudio de esto. Próximo sí, proyecto. Anota. Pero sí, es muy lindo y está como que en todos los ámbitos. Y más en el ámbito nuestro, en el ámbito femenino. La mujer, la moral, la mamá, o sea, es de verdad, yo ahora pensándolo bien, yo medio en chiste, medio en serio, con un amigo que también es educador, él ahora está haciendo un doctorado en la didáctica de las ciencias naturales, imagínense. Entonces siempre hablamos de estos temas y decimos, che, pero nos confundimos de carrera, ¿no es cierto? Tendríamos que haber estudiado programación, no sé, ciencias espaciales, algo que sea más redituable, pero no, al final, judaísmo es More. educación, ¿qué va a ser? Y yo le decía siempre a mi esposo medio en chiste, como que yo de verdad todas las carreras que estudié en mi vida fueron para educar a mis hijos, o sea, al fin y al cabo eso es como lo más importante y sin saberlo, ¿no es cierto? Como que al fin y al cabo todo era para llegar a este momento y a este lugar y educar a mis hijos y guiarlos y Baruch Hashem, como que a poquito vieron que las piezas van encastrando y uno se da cuenta de que todo suma y todo sirve y todo nos forma y nos sigue ¿sí? Formando. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, me encantó. Hay que buscar para, para estudiar. ¿Qué más? ¿Quién más lee? Dale, anímense y pueden prender las cámaras también. ¿quién lee?
Hola, buenas. Soy Flor Hola, Rivera. Flor, bienvenida. Sí, estoy hace ratito, pero venía ahí, ¿verdad? En carreras está. Este, dígame qué le leo. Aquí, Raf Berel. Rap Pere. En Ok. la pantalla. Voy a Voy a bajar bajar el el celular. Uy, espera, porque hay dos Flor y estaban haciendo eco. Abrile un solo micrófono, porfis. audio, voy a apagar el del celular. Ahí está. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. Ok. Rap Berel, Wayne, curso acelerado de historia. La composición de la Amidad ayudó a mantener la unidad judía después del exilio y la dispersión. Un logro monumental de los hombres de la Gran Asamblea fue la formulación de un servicio universal de plegaria judía. Actualmente, la parte principal de cada servicio es la plegaria conocida como la Amidad. Abro paréntesis, literalmente la plegaria, de pie, cierro paréntesis. Esta y las plegarias que la acompañan aparentemente estaban ausentes en la era del primer templo. La necesidad de esta plegaria formalizada solo surgió cuando los judíos salieron al exilio en Babilonia. Durante el exilio, la experiencia comunitaria del peregrinaje al templo 3 veces por año dejó un vacío. Sin el templo, faltaban los nutrientes esenciales en la dieta religiosa del pueblo. Por ello, los líderes en Babilonia codificaron un sistema de plegarias que sustituyera al servicio en el templo. Ellos basaron esto en el versículo profético. Abro comillas, nuestros labios sustituirán a los sacrificios. Cierro comillas. Osea 14:3. Cuando los judíos regresaron de Babilonia hacia la tierra de Israel y reconstruyeron el templo, trajeron con ellos las plegarias que habían aprendido en Babilonia. Los hombres de la gran asamblea acomodaron, ordenaron, editaron y formularon las palabras de la Amidad, así como de las plegarias que la acompañan. Este orden continuó aplicándose durante la era del segundo templo y sigue vigente hasta la actualidad. Impresionante, ¿no? Miren qué hermoso el pasuk de Osea. Nuestros labios sustituirán a los sacrificios. Era un profeta. Nos está diciendo como que el objetivo en realidad es hacer tefilá, ¿sí? No solamente el corbán. Y otra cosa, volviendo a tu tesis, Silvia, que dijiste antes, en Babilonia fueron las más grandes academias talmúdicas. El Talmud que conocemos es el Talmud Babli. El pobrecito Talmud Yerushalmi es muy pequeñito en comparación con los 500 tratados, ¿sí?, del Talmud Babli, que era mucho más rico y profundo, y el estudio, las academias talmúdicas, Sura, Pumbedita, todo lo que era Babel, era la cuna del estudio judío y estaba fuera de Israel. Eso fue increíble, porque durante el exilio empezaron las academias a crecer y a crecer y a crecer, y después trajeron todo este conocimiento a Israel. Sí, Silvi. Aquí en el Ecuador está muy, en todo lo que es el sistema público educativo, está muy vigente Vygotsky y Ujú. toda la teoría de Vygotsky y ta. Y en una conversación reciente, yo dije, ¿ustedes saben que Vygotsky era judío? Casi me pegan. No, jamás. Digo, averiguarás. No, nunca. Y Sí, averiguaron, y sí, digo, averiguarás cómo funciona el judaísmo y vas a entender mejor. impresionante. Sí, es verdad. Es que sí. Esto, Corcha, acá hay un montón, o sea, un montón de educadores en la historia judía que han dejado huella eh, y siguen haciéndolo. En la época moderna tenemos también
un montón. No sé, se me ocurren un montón de ejemplos. También hay hoy en día en Israel muchas seguirán el grupo de Sivan Rahab Meir, que siempre manda cosas Sí. lindas. Hay muchas, muchas, muchas. Baruch Hashem cada vez más. Vieron que estamos en época de Mashiach porque el conocimiento de Torah brota por todos lados y todos tenemos acceso. Y Besrat Hashem. Y impresionante, o sea, todo el conocimiento que los Yehudim habían creado a lo largo de su exilio, porque eso también es increíble, o sea, el exilio no los aplastó. Esperen que no las veo. El objetivo cuando fue el Galut Babel, ¿por qué se los llevaron a Babel y no los dejaron en Israel? Era como Babel, de nuevo, era como Estados Unidos, tipo, los estamos trayendo a Disney. Quédense a vivir en Disney, está buenísimo, la pasan bárbaro, está Mickey, está Minnie, está todo, está Babel, es la cultura, todo. Y los judíos tercos y duros, así como son, se quedaban siendo judíos y aprendiendo y sumando y haciendo un sincretismo religioso, cultural, y todo lo que aprendieron en Babel, después lo trajeron, ¿sí? Y lo aplicaron a sus prácticas, y así es como va creciendo. Y también eso es algo impresionante, porque cuando más, o sea, uno pensaba como que era lo peor y lo más trágico, lo más terrible, que lo fue, pero siempre hay como un renacer y una posibilidad de crecer y de seguir avanzando y, ¿por qué no?, creando algo mejor y más rico que lo que había antes. Y eso también es parte del judaísmo, ¿no? La era mesiánica y el porvenir es que lo que va a venir y el futuro va a ser mejor, porque Es tenemos que también todo ese bagaje. esa es la Entonces, riqueza, sí, riqueza, profesora, permítame, la riqueza del conocimiento de otros pueblos, porque el que yo le decía a mis hijas, ¿verdad? Yo he viajado a diferentes países, pero desde el primer día que me monté en un avión, ¿verdad? La experiencia, y después conocer tantos países, uno llega y ve el país de uno y dice cuántas mejoras hacen falta, cuántas cosas mejor, buenas tiene, ¿verdad? Que podemos aplicar esto. Ahora que la compañera hablaba y digamos que yo que fui a Perú y que todo Sudamérica, todo lo que aplica a uno. Y entonces en mi cocina cocino de todo, de todos los lados que he aprendido porque me gustó esa riqueza cultural de lo que es Latinoamérica y Europa, ¿verdad? Que es tan bonito. Y excelente, entonces uno echa hermoso. para su saco, como dice, saca lo que no sirve y se deja lo que sirve. Exacto. Y eso también es de Pirkei Avot, de que Ajá, el talmid ideal, o sea, el estudiante ideal, no es la esponja, es el tamiz, porque puede separar, ¿sí? Lo bueno de lo que no es bueno y lo que le el sirve de trigo lo de la que no. espiga. Y es algo hermoso, porque de eso también se trata, ¿no es cierto? De aprender de todo y de todos. Ahí dice, Ujajama, lo Nicola Dam. El sabio es realmente el que puede aprender en todo momento y de todo contexto y de cualquier situación. Siempre tenemos algo para aprender. Y Charles eso fue también Darwin, lo que sucedió en Babel. Charles Darwin decía que no es la especie ni más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive, sino la que más se adapte a su entorno. Adapta, Najón. Y Y hoy entonces, podemos estar 5 horas hablando de resiliencia, así que sí, real. si uno se adapta, uno llega y mira que no, esto no sirvió, sigamos, pero no Najón. abandonar, no, más bien cambiar, ¿verdad? Y echar para su saco, crecer. Todos son experiencias. Y a fe. Así es, así es. Miren qué increíble, ¿no? Como que también la amidad es resultado posterior, pero de una tragedia, de la destrucción del Beit HaMikdash. O sea, con el Beit HaMikdash no había amidad. Y tampoco había tefilá, y tampoco había sidur, y tampoco había hacer y un montón de cosas que tenemos hoy en día. Y bueno, es parte de nuestra historia y de nuestro judaísmo que se fue construyendo de a poquito también en la diáspora. ¿Sí? Impresionante. Dale, Java, un abrazo. Variaciones posteriores. ¿Quién quiere? Nos quedan 10 minutos. Un poquito menos. Sigo leyendo para reponer lo que no le ha leído a Alex, que Alex está en una reunión en el trabajo. Ya me encanta leer. No, estoy en Sí, clase. variaciones No, posteriores. yo decido cuando me voy. Si bien originalmente la amida fue compuesta por los hombres de la Gran Asamblea, con el tiempo fueron surgiendo diversas variaciones en la plegaria. Además, después de la destrucción del segundo templo, fueron necesarias ciertas enmiendas claves en el texto de la plegaria. En el segundo siglo de la era común, los sabios del pueblo judío finalizaron la versión de la Amidá,
tal como la tenemos hoy en día. Abro paréntesis. Leves variaciones en la formulación de las palabras siguen existiendo entre las versiones del texto askenazí, sefardí, sefarat y del arizal, cierro Sí. paréntesis. Esto eran los nusaj, ¿se acuerdan? Las usanzas o versiones, como habíamos hablado. Cada uno tiene la suya y son todas igualmente válidas. Cada persona hace la que aprendió, ¿sí? Ya sea en su comunidad, con su rab, lo que le enseñaron de chiquito, en su familia. Está todo bien. Y es también interesante porque incluso la amidá y la tfilá va evolucionando. Hoy en día, en muchos sidurim, tenemos también tefilá por el bienestar de Medinat Israel, ¿sí? De la tefilá por Medinat Israel. Tenemos tefilá por los Por hayalim, el- Najón. Tenemos tefilá, hoy en día también hay una tefilá especial por los hatufim, por los secuestrados. Hay muchas tefilot. Por Yom HaAtzmaut, exacto, hay una alel especial que se hace en Yom HaAtzmaut. O sea, los sucesos y todos los eventos que van sucediendo a lo largo de la historia tan rica y milagrosa, impresionante de Am Israel, se van sumando también a la liturgia, porque es parte, ¿sí? Miren lo que dice también Meir Holder acá, de Yavne a Pumbedita, lo que habíamos hablado, pasan de estar en Yavne, en Israel, en el Galil, a Pumbedita, a Babel, a lo que hoy es Irak. ¿Alguien más tiene ganas de leer? Yo. Dale, Silvia. Meir Holder, Historia del pueblo judío de Yavne a Pumbedita. La Amidá fue concluida después de la destrucción del segundo templo. Desde el comienzo mismo, la plegaria, tanto pública como individual, siempre fue parte de la vida judía. Y estas plegarias recibieron una formulación específica por parte de los hombres de la Gran Asamblea, quienes compusieron la Amidá, que constituye la columna vertebral del servicio de plegaria. Sin embargo, durante siglos, un número de variaciones fueron surgiendo en el texto de esta plegaria. Todavía más durante la difícil época previa a la destrucción, surgió cierta confusión con respecto al orden correcto en el cual debían ser pronunciadas las bendiciones. Mientras el templo estaba de pie, el pueblo estaba unificado por el hecho de tener un lugar central y nacional de servicio a Dios. Ahora que las plegarias de sus labios debían tomar el lugar de los sacrificios ofrecidos en el templo, el pueblo estaría unificado por el hecho de que en cualquier lugar que se encontraran dirían las mismas palabras al rezarle a Dios. Por lo tanto, ahora era urgente que las diversas variaciones que habían ido surgiendo sobre el texto de la Amidá fueran unificadas en un texto con un orden establecido y adecuado. Además, la destrucción de Jerusalén y la suspensión del servicio en el templo requerían que se realizaran un importante número de enmiendas en el contexto de las plegarias. Por ejemplo, las plegarias por la continuación de la supervivencia de Jerusalén y del servicio del templo debían ser cambiadas por plegarias por la reconstrucción de Jerusalén y el entorno del servicio del templo. El hombre que se hizo cargo de esta tarea de unificar el texto de la Amidá fue Shimon HaPekoli. Vamos a ver quién fue esta persona. Dale, Silvi. Shimon HaPekoli fue contemporáneo de Rabban Gamliel, el primer líder del Sanedrín, la Suprema Corte Judía, cuando ésta se mudó a Yavne después de la destrucción del segundo templo, alrededor del año 70 de la era común. Una más. Sigo, Talmud Bavli, Bejarot 28b. Shimon Berajot. HaPekoli organizó la Amidá. Shimon HaPekoli organizó el orden de las 18 bendiciones delante del Rambam Galiel Rabban Gamliel. Rav Gamliel en Najón. Rabban Gamliel fue un gran sabio, fue uno de los líderes de la yeshiva. Y nos dice acá que este Shmuel HaPekoli
fue delante de él y organizó ahí el orden de la Shmona Esrei. Ya las vamos a seguir estudiando, vamos a seguir profundizando en cada una de ellas. Y esperen, nos quedan 2 minutos, pero no sé, no vamos a llegar y no quiero meterme en otro tema más. Vamos a hacer resumen un poquito de lo que hemos visto el día de hoy, que creo que fueron muchas cosas. Tenemos que, cuando el pueblo judío se quedó sin el Beit HaMikdash y fue el exilio a Babel, se perdió mucho del judaísmo, sí hubo mucha asimilación. Y esto llevó, entre otras cosas, a que los hombres de la Gran Asamblea compusieran la Amidá. Pero la tfilá, o sea, la Amidá, realmente fue completada varios cientos de años después de la destrucción del segundo templo, ¿sí? Durante todo este periodo hubo también enmiendas en lo que era el texto estandarizado, y vamos a ver la próxima, se agregó una nueva tfilá para proteger a Am Israel contra la influencia de los herejes, muy interesante. Por eso hoy en día son 19 bendiciones en vez de 18, aunque se siga llamando la Shmona Esrei. Acuérdense que la Amidá o Shmona Esrei son las 18 bendiciones, aunque en verdad son 19. Y ya vamos a ver entonces la próxima. Besrat Hashem, empezaremos con esta brajá número 19. ¿De qué es? ¿De qué se trata? Sí. Yani, también vamos a aprender la coreografía. La coreografía, sí, eso está en el Sidur. Eso está también en el Sidur escrito. Podemos aprender la coreografía. Lo más importante es entender el texto, comprenderlo y rezar con mucha cabana. Pero sí, le podemos sumar la coreografía. Es importante. Sí, Todo es por parte. Vieron que en el favor. judaísmo también hay Rikudim, así que está bien. Sí, Yo me tengo que ir. Un besito grande, Gracias. Anita. Shavua Gracias. Tov para todas. Que tengamos Gracias. Besorot Bot. Nos vemos Besrat Hashem Shabbat Shalom, el Mora. próximo martes. gracias. Gracias, Toda grande. hora. Saludos con todas, cuídense. Cuídense. Gracias. Y la tarea les Shalom. dejo, lean la Gracias. Amidá. Lean el texto, las brajot de la Sí. Amidá. ¿Vas Así a estamos en enviar? tema y sabemos de qué es lo que estamos hablando, porque Ya. ahora vamos a profundizar en cada una de las 18 plus una brajot, y es importante que sepamos qué es lo que estamos diciendo, y van a ver cómo cada una de ellas realmente se relaciona con la historia de Am Israel. Van a ver que todas, como que cada brajá tiene su historia y tiene su trasfondo, y la podemos leer en distintos niveles de profundidad. Así que empecemos por el pshat, el sencillo, leamos literal, así podemos de ahí en más seguir construyendo. Un beso enorme. Gracias, Shavua Muchas Tov profesora. gracias. para Chao, todas. Chao, Gracias, Mora. Silvita. Chao. Chao, chao.